Capítulo 1. La peculiar petición de la viuda. El otoño de 1894 se había instalado en Londres con su habitual melancolía, envolviendo nuestra gran ciudad en un manto de niebla amarilla que parecía amortiguar incluso los sonidos más urgentes del comercio y la conversación. Había regresado a nuestro alojamiento en el 221B de Baker Street, después de una mañana particularmente agotadora en mi consulta, donde una serie de dolencias triviales habían puesto a prueba tanto mi paciencia como mi pericia médica. El clima sombrío había atraído a un desfile de hipocondríacos y pacientes nerviosos, cada uno convencido de que la tristeza estacional presagiaba alguna terrible enfermedad. Fue con considerable alivio que subí aquellos 17 escalones familiares para encontrar a Holmes instalado en su silla, envuelto en el humo azul de su pipa, con sus agudos ojos grises fijos en lo que parecía ser una colección de muestras de suelo dispuestas con precisión matemática sobre varias hojas de periódico extendidas sobre nuestra alfombra persa. «Ah, Watson», dijo sin apartar la mirada de su curiosa exhibición. «Su timing es impecable. Dígame, ¿qué opina de estos especímenes?» Dejé mi maletín y me acerqué a su laboratorio improvisado con la resignación cansada de alguien acostumbrado a las excéntricas actividades de mi amigo. Ante mí se extendían quizás una docena de pequeños montículos de tierra, cada uno no más grande que el puño cerrado de un hombre, dispuestos en lo que solo pude suponer que era un patrón significativo invisible para mi ojo inexperto. «Parecen ser muestras de tierra, Holmes», aventuré, quitándome el abrigo y acomodándome en mi silla. Aunque confieso que no logro discernir qué interés particular podrían tener para un detective consultor. Los finos labios de Holmes se curvaron en esa sonrisa familiar que invariablemente precedía a una de sus demostraciones más reveladoras. «En efecto, son muestras de suelo, querido amigo, pero obsérvelas con más atención. Observe la variación de color, la diferencia de textura, la presencia o ausencia de materia orgánica». Me incliné hacia adelante, aunque temía que mis observaciones resultaran decepcionantemente triviales. Las muestras varían considerablemente. Algunas parecen tierra común de jardín, rica y oscura, mientras que otras parecen más bien arcilla. Esta, señalé un ejemplar particularmente pálido, parece de composición casi calcárea. «Excelente, Watson. Su formación médica le resulta muy útil en cuestiones de observación, incluso si a veces se le escapa la deducción». Holmes se levantó de su silla con ese repentino movimiento felino que siempre me sobresaltaba. «Estas muestras representan tierra extraída de 12 cementerios diferentes de Londres y sus alrededores. La variación que observa refleja no solo diferentes orígenes geográficos, sino también diferentes edades, diferentes propósitos y, lo más importante, diferentes grados de cuidado y atención». Antes de que pudiera preguntar sobre la relevancia de esta morbosa colección, nos interrumpió el familiar sonido de los pasos mesurados de la señora Hudson en la escalera, seguido de unos pasos más vacilantes y ligeros. El suave golpe de la casera en la puerta fue respondido por el seco «Ven» de Holmes. «Una dama desea verlo, señor». «Holmes», anunció la señora Hudson, haciéndose a un lado para dejar pasar a nuestro visitante. «La señora Pemberton dice que se trata de un asunto urgente. La mujer que entró en nuestra sala de estar tendría unos 40 años, aunque el dolor le había marcado las arrugas de los ojos, que bien podrían haber pertenecido a alguien mucho mayor. Vestía ropa de luto de la mejor calidad. Su vestido de seda negra crujía suavemente al moverse con la cuidadosa dignidad de quien ha aprendido a soportar el dolor con serenidad. Observé con interés profesional que sus manos temblaban ligeramente mientras aferraba un pequeño bolso, y su tez tenía la palidez de quien ha pasado muchas noches sin dormir. «Por favor, señora, tome asiento», dijo Holmes,
con ese tono de amable autoridad que reservaba para los clientes realmente angustiados. Con un gesto, señaló la silla frente a la suya, mientras comenzaba a recoger sus muestras de tierra con movimientos rápidos y precisos. Watson, quizás sería tan amable de retirar mi pequeño experimento. Mientras ayudaba a Holmes a ordenar nuestra sala, observé a nuestra visitante con más atención. La señora Pemberton, así la había llamado nuestra casera, tenía el porte de una mujer acostumbrada a la sociedad, pero había algo en su actitud que sugería una reciente y profunda perturbación en su ordenado mundo. Aceptó el refrigerio de Holmes con un gesto de agradecimiento, aunque noté que apenas probó el té que le ofreció la señora Hudson. Bien, señora Pemberton, comenzó Holmes acomodándose en su silla y fijando su mirada penetrante en nuestra clienta. Veo que ha viajado bastante lejos para consultarme, que su encargo se refiere a un duelo reciente y que tiene motivos para sospechar algún tipo de engaño o fraude en relación con dicho duelo. Le ruego que me corrija si me equivoco. La señora se sobresaltó visiblemente ante las palabras de Holmes, mientras su taza de té tintineaba contra el platillo. ¿Cómo podría saberlo? Pero por supuesto su reputación lo precede, señor. Holmes, sí, tiene toda la razón en todo, aunque confieso que no puedo imaginar cómo puede deducir detalles tan específicos con solo observar. Holmes hizo un gesto de desdén con la mano. Los métodos son bastante sencillos. Su vestido, a pesar de ser de luto, muestra el polvo del viaje, sobre todo en el dobladillo y las mangas. El corte y la calidad de la tela sugieren una sastrería provinciana, de Exeter diría yo, a juzgar por el estilo particular de los botones. Su reciente duelo es evidente por su atuendo y porte, pero no lleva anillo de bodas, lo que sugiere una viudez considerable. En cuanto a la sospecha de engaño, ninguna mujer en duelo viaja de Devon a Londres para consultar a un detective privado a menos que tenga motivos para dudar de las circunstancias de su pérdida. Extraordinario, murmuró la señora Pemberton, aunque detecté un tono de alivio en su voz, como si la comprensión inmediata de Holmes de su situación le hubiera quitado un peso de encima. Tiene toda la razón, señor. Holmes, he enviudado recientemente. Mi querido esposo falleció hace 3 meses, y efectivamente he viajado desde Exeter porque creo, es decir, temo que algo anda muy mal. Hizo una pausa como si se animara, y al continuar, su voz sonó más firme, más decidida. Mi esposo, el señor Pemberton, falleció repentinamente de lo que el médico describió como una enfermedad cardíaca. Fue enterrado en el cementerio de nuestra localidad con la debida ceremonia, y intenté creer, que mi período de duelo seguiría su curso natural. Pero entonces, señor, Holmes, ocurrió lo más extraordinario. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus ojos grises brillaban de interés. Continúe, señora, por favor. Las rosas comenzaron a florecer sobre su tumba. La simple declaración flotaba en el aire entre nosotros como el humo de la pipa de Holmes. Confieso que no comprendí de inmediato la importancia de este fenómeno, pero la expresión de mi amigo me indicó que el asunto le parecía muy interesante. «¿Rosas, dices?», insistió Holmes. «¿Y esto te parece inusual porque...?» Las manos de la señora Pemberton se apretaron sobre su bolso. «Porque, señor, Holmes, mi esposo fue enterrado en octubre, y estas rosas empezaron a florecer en noviembre, grandes y hermosas rosas rojas que siguieron floreciendo incluso con las heladas y la nieve de principios de invierno. Todo el pueblo no ha hablado de otra cosa. Algunos lo llaman un milagro, una señal del favor de Dios sobre mi querido difunto esposo. Otros susurran explicaciones menos naturales. ¿Y su opinión, señora Pemberton? Creo, dijo bajando la voz hasta casi convertirse en un susurro, que alguien ha estado removiendo la tumba de mi esposo. Creo que lo que yace bajo esas rosas imposibles no es lo que debería estar allí. Creo, señor Holmes, que el cuerpo de mi esposo ha sido robado, y no sé por qué». La sala quedó en silencio,
salvo por el suave siseo de las farolas de gas y el lejano rumor del tráfico procedente de Baker Street. Holmes permaneció inmóvil un largo instante, con las yemas de los dedos apretadas ante los labios en esa pose característica de profunda reflexión. Cuando por fin habló, su voz transmitía un intenso interés que yo había aprendido a asociar con casos de especial complejidad. «Señora Pemberton», dijo lentamente, «creo que sus sospechas pueden estar bien fundadas. El fenómeno que describe sugiere, de hecho, una intervención humana más que un milagro divino». «Dígame, ¿tenía su marido enemigos? ¿Algún socio que pudiera beneficiarse de su muerte? ¿Alguna razón por la que alguien quisiera examinar sus restos?» El rostro de la viuda palideció aún más. «Eso es precisamente lo que me preocupa, señor Holmes. Mi esposo era comerciante de antigüedades, principalmente artefactos egipcios. Había regresado recientemente de una expedición de compras a El Cairo y hablaba a menudo de una adquisición particular que creía que nos haría ricos. Pero cuando busqué entre sus pertenencias después de su muerte, no encontré rastro alguno del tesoro que había descrito». Holmes se levantó bruscamente y empezó a pasearse frente a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda. «Muy esclarecedor, señora Pemberton, muy esclarecedor sin duda. Watson, creo que nos hemos topado con un caso de considerable interés. Dígame, señora, ¿le habló su marido de la naturaleza de este tesoro egipcio? ¿Lo describió con algún detalle? Solo para decir que era algo que se había perdido durante miles de años, algo que ciertas personas pagarían generosamente por poseer. Siempre fue algo reservado con sus negocios, señor Holmes, pero en las semanas previas a su muerte parecía particularmente excitado, casi febril, diría yo. Y el médico que lo atendió, ¿cuál fue su diagnóstico sobre la condición de su esposo? El doctor Carstairs, nuestro médico local, dijo que el corazón de mi esposo simplemente había fallado, algo común en hombres de su edad y temperamento. Él mismo me mostró el certificado de defunción. Holmes hizo una pausa para mirar fijamente a nuestro cliente. ¿Sugirió el doctor Carstairs una autopsia? Dijo que no era necesario, que la causa de la muerte era bastante evidente. En efecto, dijo Holmes con tono seco. ¿Y estas rosas milagrosas, cuándo exactamente aparecieron por primera vez? Habían pasado casi 3 semanas desde el entierro. Había estado visitando la tumba con regularidad, por supuesto, como es debido. La lápida se había colocado el día anterior, y cuando llegué esa mañana, allí estaban, una docena de rosas rojas perfectas, floreciendo como en pleno verano en lugar de en pleno noviembre. ¿Y siguen floreciendo? Todos los días, señor Holmes. Flores frescas aparecen como por arte de magia, sin importar el clima ni la estación. Todo el pueblo viene a maravillarse con ellas. Algunos han empezado a hablar del pobre Thomas como si fuera un santo. Holmes regresó a su silla con expresión seria. Señora Pemberton, debo hacerle una pregunta que quizá le cause cierta inquietud, pero que es esencial para nuestra investigación. ¿Está dispuesta a que se abra la tumba de su esposo para examinarla? La señora respiró hondo y se llevó la mano a la garganta. ¿De verdad crees que algo le ha pasado a Thomas? ¿Que su cuerpo ha sido manipulado? Creo, dijo Holmes con suavidad pero firmeza, que las rosas que florecen sobre la tumba de su esposo no son un milagro ni un accidente, sino más bien evidencia de un designio humano. Queda por determinar si ese designio se extiende a la perturbación de sus restos, pero me temo que sin ese examen no podemos esperar descubrir la verdad de este asunto. La señora Pemberton permaneció en silencio durante varios minutos, debatiendo las implicaciones de la sugerencia de Holmes. Finalmente alzó la vista para encontrarse con su mirada fija. Si lo cree necesario, señor Holmes, entonces sí. Debo saber la verdad, cueste lo que cueste mi tranquilidad. ¿Aceptará el caso?
Holmes se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la calle brumosa. Al volverse hacia nuestro cliente, su expresión reflejaba esa intensa expectación que había aprendido a asociar con el comienzo de sus casos más importantes. Así lo haré, señora Pemberton. Watson y yo la acompañaremos de regreso a Exeter en el primer tren de mañana. Mientras tanto, le ruego que no hable de nuestra conversación con nadie. Si mis sospechas resultan ciertas, estamos tratando con individuos de considerable astucia y recursos, y la sorpresa podría ser nuestra mayor ventaja. Mientras la señora Pemberton se marchaba con efusivos agradecimientos y promesas de discreción, me sentí intrigado y algo inquieto por el caso que habíamos acordado llevar a cabo. La imagen de rosas floreciendo de forma imposible sobre una tumba invernal me pareció hermosa y siniestra a la vez, y no podía evitar la sensación de que estábamos a punto de embarcarnos en una investigación que resultaría compleja y peligrosa. Holmes, sin embargo, parecía entusiasmado con la perspectiva. En cuanto nuestro cliente se marchó, regresó a sus muestras de suelo con renovado vigor, examinando cada espécimen con su lupa mientras murmuraba observaciones que no pude captar. Holmes, aventuré a preguntar, ¿de verdad cree que alguien ha estado manipulando la tumba del señor Pemberton? Levantó la vista de su examen con los ojos brillantes de emoción. Mi querido Watson, estoy seguro. La pregunta no es si la tumba ha sido alterada, sino por qué alguien se ha tomado tantas molestias para ocultarlo. Esas rosas, sospecho, no son meramente decorativas. Cumplen una función muy específica y calculada. ¿Cuál es? Holmes esbozó esa enigmática sonrisa que invariablemente precedía a sus revelaciones más sorprendentes. Todo a su tiempo, Watson. Mañana viajamos a Devon, y creo que allí encontraremos un misterio que pondrá a prueba hasta el límite nuestras habilidades combinadas. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, me encontré mirando la calle envuelta en niebla, preguntándome qué extraños secretos yacían enterrados en un cementerio rural y por qué alguien había elegido marcar su ocultamiento con rosas imposibles que florecían desafiando la naturaleza y la estación. Capítulo 2. El viaje a Exeter. El tren matutino a Exeter partió de la estación de Paddington con su habitual puntualidad, llevándonos a Holmes y a mí hacia el oeste a través de la niebla otoñal que se despejaba gradualmente. Mi compañero había estado inusualmente taciturno durante los preparativos para la partida, pasando la mayor parte de la madrugada encorvado sobre su aparato químico, sometiendo las muestras de suelo a diversas pruebas cuyo propósito seguía siendo un misterio para mí. Holmes, me aventuré a decir mientras la expansión suburbana de Londres daba paso a la ondulada campiña de Berkshire. Confieso que sigo desconcertado por su colección de tierra de cementerio. Seguramente la composición del suelo de varios cementerios londinenses no tendrá relación con el caso de la señora Pemberton, ¿no? Holmes levantó la vista del periódico matutino que fingía leer. Sus ojos brillaban con ese brillo particular que indicaba que su mente trabajaba a toda máquina. Al contrario, Watson, esas muestras podrían resultar esenciales para nuestra investigación. Dígame, ¿qué sabe sobre la conservación de la materia orgánica en diferentes condiciones del suelo? Consideré la pregunta, basándome en mi formación médica. Bueno, ciertos tipos de suelo, en particular aquellos con alto contenido de arcilla o composiciones minerales inusuales, pueden retardar significativamente la descomposición. En Egipto, por ejemplo, las arenas secas del desierto han preservado cuerpos durante milenios. Exactamente, exclamó Holmes con un entusiasmo tan repentino que nuestros compañeros de viaje se giraron para mirarlo fijamente. Bajando la voz, continuó. ¿Y qué dirían de la propuesta de que alguien con amplios conocimientos sobre estos temas elija un lugar de entierro, específicamente elegido para preservar, en lugar de acelerar, los procesos naturales de descomposición?
Las implicaciones de su sugerencia me impactaron considerablemente. ¿Quiere decir que la tumba del Señor? Pemberton fue elegida no solo por su comodidad, sino también por su capacidad de conservación. Todavía no sugiero nada, querido amigo, pero observo y me preparo para diversas posibilidades. Holmes dobló el periódico con movimientos decididos y contempló el paisaje que pasaba. La señora Pemberton mencionó que su esposo comerciaba con antigüedades egipcias. Semejante profesión implicaría necesariamente un profundo conocimiento de las técnicas de conservación, ¿no es así? Antes de que pudiera responder a esta observación, nuestro tren empezó a aminorar la marcha al acercarnos a la estación de Exeter. La antigua ciudad catedralicia se extendía ante nosotros bajo la tenue luz del sol de noviembre, con sus edificios de arenisca roja brillando cálidamente contra el cielo gris de Devon. La señora Pemberton nos esperaba en el andén. Su figura vestida de negro era inconfundible incluso entre la multitud de pasajeros y maleteros. Señor Holmes, doctor. Watson. Nos saludó con evidente alivio. No puedo expresar mi gratitud por su pronta respuesta a mi petición. He reservado alojamiento para ustedes en el Hotel Royal Clarence y me he tomado la libertad de hablar con el doctor. Carstairs ha accedido a reunirse con nosotros esta tarde, aunque confieso que parece algo escéptico sobre la necesidad de una mayor investigación. La mirada de Holmes se agudizó con interés. De verdad. ¿Y qué razón da el buen doctor para su escepticismo? La señora Pemberton dudó, retorciéndose nerviosamente las manos enguantadas. Sugiere que el dolor pudo haber afectado mi percepción de los acontecimientos. Sostiene que las inusuales condiciones climáticas podrían explicar la continua floración y que mi preocupación por que la tumba sea perturbada es simplemente producto de una imaginación desbordante. «Qué conveniente para alguien», murmuró Holmes, tan bajo que solo yo pude oírlo. En voz alta dijo: «Sin embargo, me interesaría mucho conocer al doctor Carstairs. Pero primero, creo que es esencial que examinemos la tumba. La luz de la tarde será ideal para la observación». Nuestro paseo en carruaje por las estrechas calles de Exeter nos reveló una ciudad de considerable antigüedad y encanto, aunque confieso que mi atención se centró principalmente en el relato de la señora Pemberton sobre los acontecimientos posteriores a la muerte de su esposo. Según su relato, Thomas Pemberton había sido una figura muy respetada en la comunidad local, conocido por sus extensos viajes y su interés académico en las civilizaciones antiguas. Estaba particularmente fascinado por las prácticas funerarias egipcias, explicó mientras caminábamos con dificultad por las calles adoquinadas. A menudo hablaba del extraordinario cuidado con el que los antiguos sacerdotes preservaban a los muertos, y había acumulado una considerable colección de vasos canopos, amuletos y otros objetos funerarios. De hecho, su estudio parecía un pequeño museo. «¿Ese misterioso tesoro del que habló antes de morir?», preguntó Holmes. «¿Dio alguna indicación de dónde lo había adquirido?» «Solo que provenía de una tumba recientemente descubierta cerca de Saqqara». Mantenía el secreto sobre la ubicación exacta, afirmando que había otros coleccionistas que harían lo que fuera por poseer lo que él había encontrado. La voz de la señora Pemberton se redujo a un susurro. Parecía casi asustado en esas últimas semanas, mirando constantemente por encima del hombro, sobresaltándose ante cualquier ruido inesperado. Pensé que era simplemente la emoción del descubrimiento, combinada con la ansiedad natural de un hombre que se acerca a los 60 años. El cementerio de San Miguel se encontraba a las afueras de la ciudad, una apacible extensión de lápidas erosionadas y tejos centenarios, rodeada por un muro bajo de piedra. Al detenerse nuestro carruaje junto a la puerta del cementerio, comprendí de inmediato por qué el fenómeno que la señora Pemberton había descrito había atraído tanta atención. Incluso, desde la distancia, la tumba del señor Pemberton era inconfundible. Una docena de magníficas rosas rojas florecían en perfecta profusión alrededor de una lápida de granito.
Sus vibrantes pétalos parecían brillar con una intensidad sobrenatural contra el gris paisaje de noviembre. La vista era realmente impactante. Hermosa, sin duda, pero también algo perturbadora por su desafío a la ley natural. Holmes se acercó a la tumba con el paso mesurado de un cazador, observando con atención cada detalle de la escena. Lo seguí de cerca, mientras la señora Pemberton se mantenía a una distancia respetuosa, con el pañuelo apretado contra los labios. «Observe, Watson», dijo Holmes en voz baja, arrodillándose junto a la lápida. «Observe el perfecto estado de estas rosas. Los pétalos no se han amarronado ni han sufrido daños por las heladas, a pesar del frío reciente. Observe también la notable uniformidad de su colocación, como si hubieran sido colocadas por una mano cuidadosa en lugar de crecer de forma natural en la tierra. Me incliné para examinar las flores más de cerca, y me llamaron la atención varias anomalías. Holmes, estas rosas parecen haber sido cortadas y plantadas aquí en lugar de crecer de arbustos. ¿Ves cómo los tallos desaparecen directamente en la tierra sin raíces ni follaje visibles? Excelente, Watson. ¿Y qué opinas del suelo en sí? Estudié la tierra alrededor de la tumba, comparándola con las parcelas circundantes. Parece diferente, de alguna manera. Más oscura, más rica, y hay un olor dulce peculiar, casi como líquido para embalsamar, concluyó Holmes con gravedad, o más específicamente como el natrón, el compuesto de carbonato de sodio que usaban los embalsamadores egipcios para preservar a los muertos. La señora Pemberton se había acercado durante nuestro interrogatorio y jadeó audiblemente ante las palabras de Holmes. «¿Insinúa que alguien ha estado preservando el cuerpo de mi esposo con métodos egipcios?» Holmes se levantó de su posición arrodillada, sacudiéndose la tierra de las manos. «Sugiero, señora, que alguien se ha esforzado muchísimo para mantener la apariencia de un terreno intacto mientras excava regularmente esta tumba. Estas rosas se reemplazan con frecuencia, diariamente calculo, para ocultar la evidencia de la continua intromisión en el lugar de descanso de su esposo». «¿Pero por qué?», susurró. «¿Por qué alguien perturbaría repetidamente la tumba de Thomas?» «Eso, señora Pemberton, es precisamente lo que debemos determinar. Pero me temo que la respuesta puede resultar más compleja y perturbadora de lo que imagina». Mientras nos preparábamos para salir del cementerio, Holmes recorrió concienzudamente los alrededores, examinando huellas, midiendo distancias y tomando notas en su libreta. Lo vi guardarse varias muestras de tierra de diferentes lugares, así como una de las misteriosas rosas, aunque tuvo cuidado de que la señora Pemberton no presenciara esta última acción. «Watson», dijo en voz baja mientras caminábamos de regreso hacia el carruaje que nos esperaba, «quiero que observe a nuestra viuda con mucha atención durante nuestra entrevista con el doctor Carstairs. Observe en particular sus reacciones ante cualquier mención de técnicas de conservación egipcias o antiguas prácticas funerarias. ¿Seguro que no sospecha que la señora Pemberton esté involucrada en este peculiar asunto?» La expresión de Holmes era indescifrable. «Sospecho de todos, querido amigo, hasta que las pruebas demuestren lo contrario. En un caso que involucra rosas imposibles y tesoros egipcios desaparecidos, debemos estar preparados para cualquier eventualidad». Mientras nuestro carruaje regresaba al centro de la ciudad, me encontré observando a la señora Pemberton con nuevos ojos. Estaba sentada tranquilamente en un rincón, contemplando el paisaje con una expresión de profunda tristeza. Sin embargo, ¿había algo más en su actitud? Una tensión, quizás, que sugería algo más que simple dolor. Las sombras de la tarde se alargaban a medida que nos acercábamos a nuestra cita con el doctor Carstairs, y no podía quitarme la sensación de que estábamos a punto de descubrir secretos que resultarían impactantes y peligrosos. Capítulo 3. El doctor Carstairs y el certificado de defunción.
El doctor Augustus Carstairs tenía su consulta en una elegante casa georgiana en Queen Street, cuya placa de bronce relucía a pesar de la penumbra de noviembre. El propio médico demostró ser un hombre de unos 50 años, con la cómoda prosperidad y la mesurada confianza que caracterizaban al exitoso médico rural. Su actitud hacia la señora Pemberton era paternal y ligeramente condescendiente, mientras que nos miraba a Holmes y a mí con el escepticismo apenas disimulado que los profesionales rurales suelen reservar para sus colegas londinenses. La señora Pemberton me ha hablado de sus preocupaciones con respecto al entierro de su difunto esposo, comenzó el doctor Carstairs, acomodándose tras su escritorio de caoba con la imponente dignidad de un hombre acostumbrado a ser la autoridad final en asuntos de vida o muerte. Debo decir, caballeros, que encuentro toda la idea bastante fantasiosa. Thomas Pemberton murió de causas naturales, una debilidad cardíaca, agravada por la emoción de sus recientes viajes. He visto docenas de casos similares en mis 30 años de práctica. Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus ojos grises fijos en el rostro del médico con ese intenso escrutinio que tan a menudo desconcertaba a quienes lo observaban. Tengo entendido que no realizó ninguna autopsia. Totalmente innecesario, respondió el doctor Carstairs con un gesto de desdén. Los síntomas eran bastante claros: dolor en el pecho, dificultad para respirar, la palidez característica de la insuficiencia cardíaca. El señor Pemberton me había consultado varias veces en las semanas previas a su muerte, quejándose de estos mismos síntomas. Y, sin embargo, continuó Holmes con un tono de serena persistencia, ¿no encontró nada inusual en la rapidez de su declive? Un hombre que había regresado recientemente de los rigores de un viaje por Egipto, presumiblemente con buena salud, sucumbiendo tan repentinamente a una insuficiencia cardíaca. La expresión del doctor Carstairs se enfrió notablemente. Señor Holmes, no creo que un detective londinense, por muy renombrado que sea, esté capacitado para cuestionar el criterio médico de un médico cualificado. El diagnóstico fue claro, el certificado de defunción se tramitó correctamente y el difunto fue enterrado debidamente, según los deseos de su viuda. Observé atentamente a la señora Pemberton durante este intercambio, como Holmes me había indicado, y noté una curiosa tensión en su actitud. Si bien parecía apoyar el interrogatorio de Holmes, había algo en su porte que sugería incomodidad. No pude determinar si se debía a la actitud del médico o a la dirección de la investigación. ¿Podría mostrarnos el certificado de defunción?, preguntó Holmes con un tono escrupulosamente cortés a pesar de la evidente irritación del médico. El doctor Carstairs dudó un momento y luego sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Supongo que no hay nada de malo en ello, aunque debo decir que todo este procedimiento me parece muy irregular. Holmes examinó el documento con minuciosa atención, recorriendo con el dedo el lenguaje médico formal que declaraba que Thomas Pemberton había fallecido por insuficiencia cardíaca provocada por insuficiencia miocárdica aguda. Tras varios minutos de escrutinio silencioso, me entregó el certificado para que lo inspeccionara. El documento parecía perfectamente correcto en su forma y ejecución, con la firma del doctor Carstairs y el sello oficial correspondiente. Sin embargo, algo en la actitud de Holmes sugería que había descubierto algún detalle importante, aunque no pude discernir cuál. «Doctor Carstairs», dijo Holmes devolviendo el certificado, «usted mencionó que el señor Pemberton lo consultó varias veces antes de morir. ¿Podría describir la naturaleza de estas consultas?» «Las quejas habituales de un hombre de su edad y temperamento», respondió el médico. «Dolores en el pecho, sobre todo después del esfuerzo, palpitaciones ocasionales, cierta dificultad para dormir. Le receté un tónico suave y le aconsejé que moderara sus actividades». «¿Le habló de su reciente viaje a Egipto?».
¿Mencionó alguna preocupación o inquietud específica relacionada con sus negocios? El doctor Carstairs frunció el ceño, aparentemente considerando la pregunta con detenimiento. Mencionó que sus viajes habían sido más agotadores de lo habitual y que había tenido algunas dificultades para adquirir ciertos objetos para su colección. Parecía bastante inquieto por lo que llamó su mayor descubrimiento, aunque fue bastante impreciso en los detalles. La señora Pemberton se sobresaltó al oír esto, apretando con fuerza su bolso. Thomas siempre fue reservado con sus adquisiciones, doctor. Carstairs. Era su forma de ser. En efecto, asintió el médico, aunque debo decir que en esas últimas semanas parecía más preocupado que de costumbre, casi temeroso, diría yo. La mirada de Holmes se agudizó con interés. ¿Miedo? ¿En qué sentido? Me hizo varias preguntas directas sobre venenos, sus efectos, su detección, sus síntomas. Supuse que era mera curiosidad académica, dados sus intereses académicos, pero ahora que lo pienso. El doctor Carstairs se quedó callado, con expresión cada vez más preocupada. ¿Qué clase de preguntas sobre venenos?, insistió Holmes. En concreto, preguntó sobre sustancias que pudieran causar síntomas cardíacos sin ser detectables en un examen estándar. Parecía especialmente interesado en ciertas toxinas vegetales, digital, adelfa, y algunos compuestos más exóticos de los que, confieso, sabía poco. La sala quedó en silencio al comprender las implicaciones de esta revelación. La señora Pemberton palideció notablemente, mientras que el doctor Carstairs parecía cada vez más incómodo con el rumbo que tomaban sus propios recuerdos. «Doctor Carstairs», dijo Holmes en voz baja, «a la luz de esta información, ¿sigue sosteniendo que una autopsia habría sido innecesaria?» El médico guardó silencio un largo rato, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre el escritorio. Cuando por fin habló, su voz no transmitía la seguridad de antes. Quizás me apresuré demasiado en mi evaluación inicial. En aquel momento, los síntomas parecían totalmente compatibles con una insuficiencia cardíaca natural. Pero estas preguntas sobre venenos, sumada a su evidente ansiedad en esas últimas semanas. ¿Sería posible organizar un examen del cuerpo ahora?, preguntó Holmes. Sé que es un asunto delicado, pero si el señor Pemberton fue envenenado, la justicia exige que descubramos la verdad. El doctor Carstairs miró a la señora Pemberton, sentada rígida en su silla, con el rostro ensombrecido por una emoción apenas contenida. La decisión recaería en la viuda, por supuesto. Señora Pemberton, debo preguntarle, ¿de verdad desea seguir este camino? Las implicaciones podrían ser muy angustiosas. La señora Pemberton alzó la vista para encontrarse con la mirada del doctor, y me impactó la firmeza que vi bajo la superficie del dolor. Si mi esposo fue asesinado, doctor Carstairs, entonces sí, deseo saber la verdad, por dolorosa que sea. Muy bien, dijo el doctor con pesadez. Haré los arreglos necesarios con el forense, aunque debo advertirle que el proceso tardará varios días en completarse, y los resultados podrían ser inconcluyentes, dado el tiempo transcurrido desde el entierro. Mientras nos preparábamos para salir de la consulta del doctor Carstairs, Holmes se detuvo para hacer una última pregunta. Doctor, en su opinión profesional, ¿un hombre con la experiencia del señor Pemberton en antigüedades egipcias poseería los conocimientos necesarios para obtener y administrar venenos exóticos? El doctor Carstairs lo consideró detenidamente. Thomas era un experto en temas relacionados con las culturas antiguas. Su biblioteca contenía numerosos textos sobre medicina egipcia, prácticas funerarias y... sí, supongo que habría tenido acceso a información sobre diversas sustancias tóxicas utilizadas en la antigüedad. Las implicaciones de esta confesión nos siguieron como una sombra en la gris tarde de noviembre. Mientras nuestro carruaje nos llevaba de vuelta al Hotel Royal Clarence, me encontré lidiando con posibilidades que se volvían más inquietantes a cada instante.
Holmes, dije en voz baja, consciente de la presencia de la señora Pemberton. ¿No sospechará que el señor Pemberton estuvo involucrado en su propia muerte? Todavía no sospecho nada, Watson, pero lo observo todo, y lo que observo sugiere que nos encontramos ante un caso de extraordinaria complejidad, uno en el que nada ni nadie es lo que parece. La señora Pemberton habló repentinamente desde su rincón del carruaje. Caballeros, hay algo que debo decirles, algo que quizá debería haber mencionado antes, pero no estaba segura de su significado. Holmes centró toda su atención en nuestra clienta. Por favor, señora. Pemberton. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, puede resultar crucial para nuestra investigación. En los días posteriores a la muerte de Thomas, recibí varias visitas. Caballeros extranjeros que decían ser colegas de su círculo profesional. Insistieron en examinar su colección, alegando que ciertos artículos debían ser verificados para fines de seguro. ¿Permitiste este examen? No lo hice. Algo en su actitud me inquietó, y les pedí que volvieran más adelante, cuando estuviera mejor preparado para tratar estos asuntos. Parecían muy disgustados por mi negativa. Los ojos de Holmes brillaron de interés. ¿Puede describir a estos hombres? Su apariencia, su forma de hablar, alguna característica distintiva. Eran tres. El líder era un hombre alto y delgado con un acento pronunciado. Egipcio, creo. Sus compañeros eran europeos, pero hablaban muy poco. Los tres iban impecablemente vestidos, pero había algo amenazador en ellos. ¿Y no han vuelto? No, pero... La señora Pemberton dudó, y luego continuó apresuradamente. Tengo la clara impresión de que nuestra casa ha sido vigilada. Nada que pueda probar, entiende, salvo chismes de sirvientes, huellas inexplicables en el jardín, ese tipo de cosas. Holmes asintió con gravedad. Señora Pemberton, debo recalcarle la importancia de tomar todas las precauciones necesarias para su seguridad personal. Si mis sospechas resultan ciertas, podría correr un grave peligro. Al bajar del carruaje en el hotel, no pude evitar notar que los ojos de Tominentos Holmes no dejaban de moverse, escudriñando la calle en busca de cualquier señal de vigilancia o amenaza. El caso de las rosas que florecieron sobre la tumba de Thomas Pemberton se revelaba mucho más siniestro de lo que había imaginado inicialmente. Esa noche, mientras cenábamos en el restaurante del hotel, Holmes expuso sus teorías preliminares sobre el caso. Watson, estamos tratando con personas de considerable sofisticación y recursos. La reposición regular de rosas en la tumba sugiere un acceso constante al lugar de entierro, mientras que la aparente preservación del cuerpo implica un conocimiento de técnicas avanzadas que pocos poseen. ¿Pero qué podrían querer del cadáver de Pemberton? La expresión de Holmes era sombría al considerar esta pregunta. Quizás, querido amigo, el cuerpo en sí no sea su objetivo. Quizás lo que buscan estaba enterrado con el difunto, escondido donde creían que permanecería a salvo de ser descubierto. Las implicaciones de esta teoría me dieron un escalofrío que no tenía nada que ver con aquella noche de noviembre. Si Holmes tenía razón, no se trataba solo de ladrones de tumbas, sino de individuos dispuestos a asesinar por el tesoro que Thomas Pemberton había escondido en su lugar de descanso final. Capítulo 4. Secretos en el estudio. La mañana siguiente amaneció fresca y despejada, con esa peculiar luz que el otoño aporta a la campiña de Devon. Holmes se había levantado antes del amanecer, y lo encontré en el comedor del hotel, ya vestido y consumiendo lo que parecía ser su tercera taza de café, mientras estudiaba un mapa detallado de la zona. «Ah, Watson», me saludó con energía apenas contenida. «Espero que hayas dormido bien. Tenemos mucho que hacer hoy, y me temo que el tiempo juega en nuestra contra». Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, la señora Pemberton se unió a nosotros. Su vestido de luto negro le daba un aire de digna tristeza que, sin embargo, no podía disfrazar la tensión evidente en su porte. «Caballeros», comenzó sin preámbulos,
He estado pensando toda la noche en nuestra conversación de ayer, y creo que les sería beneficioso examinar el estudio de Thomas. Puede que haya documentos o correspondencia que puedan arrojar luz sobre este misterioso tesoro egipcio del que habló. Los ojos de Holmes brillaron de interés. Excelente sugerencia, señora Pemberton. Saber lo que su esposo descubrió en Egipto podría ser crucial para comprender las circunstancias actuales. La residencia Pemberton resultó ser una imponente casa georgiana, situada en una de las calles más elegantes de Exeter, rodeada de jardines bien cuidados que, incluso en su letargo de noviembre, denotaban prosperidad y buen gusto. La señora Pemberton nos condujo por habitaciones amuebladas con la cómoda elegancia de la clase media inglesa, hasta llegar a una pesada puerta de roble en la parte trasera de la casa. Este era el dominio privado de Thomas, explicó, sacando una llave de su bolso. Apenas he entrado desde su muerte. Por alguna razón me pareció inapropiado. El estudio que se reveló al abrir la puerta era realmente una vista extraordinaria. Las paredes estaban cubiertas de vitrinas que contenían una extraordinaria colección de artefactos egipcios, vasos canopos, amuletos de oro, fragmentos de sarcófagos pintados y docenas de otros objetos que evocaban civilizaciones antiguas y misterios olvidados. Un enorme escritorio dominaba el centro de la habitación, con su superficie cubierta de papeles, libros de referencia y lo que parecían ser dibujos detallados de inscripciones jeroglíficas. Holmes se dirigió de inmediato al escritorio, examinando con precisión los documentos dispersos con su mirada penetrante. Señora Pemberton, ¿mantenía su esposo un catálogo detallado de su colección? En efecto, era sumamente meticuloso en estos asuntos. Señaló un libro de contabilidad encuadernado en cuero, abierto junto a una colección de fotografías. Cada adquisición se registraba, junto con su procedencia y valor estimado. Me sentí atraído por las fotografías, que mostraban diversos sitios arqueológicos y artefactos con extraordinario detalle. Muchas mostraban excavaciones en curso, con equipos de trabajadores desenterrando cuidadosamente antiguos tesoros de las arenas del desierto. Estas fotografías son extraordinarias, observé. Su esposo debió de estar presente en algunos descubrimientos importantes. Thomas solía decir que prefería adquirir los artículos directamente de la fuente en lugar de a través de intermediarios, respondió la señora Pemberton. Creía que así se aseguraba la autenticidad y la discreción. Holmes levantó bruscamente la vista del libro de contabilidad. ¿Discreción? ¿En qué sentido? La señora Pemberton dudó, pero luego pareció tomar una decisión interna. Me temo que no todas las adquisiciones de Thomas se obtuvieron por canales totalmente oficiales. Las autoridades egipcias se han vuelto cada vez más estrictas con la exportación de antigüedades, y Thomas a veces se vio obligado a recurrir a contactos locales que podían gestionar la salida de los objetos del país sin excesivas trabas burocráticas. Ya veo. El tono de Holmes era cuidadosamente neutral, aunque detecté un dejo de interés. ¿Y esta última expedición, aquella de la que regresó con su misterioso tesoro, se llevó a cabo mediante acuerdos similares? Habló de una tumba recientemente descubierta cerca de Saqqara, que de alguna manera había escapado a la atención de las misiones arqueológicas oficiales. Su contacto local lo había hecho posible para que fuera el primer coleccionista extranjero en examinar su contenido. Holmes se había acercado a una de las vitrinas y examinaba su contenido con minuciosa atención. Señora Pemberton, observo varios huecos en esta vitrina. ¿Se retiraron objetos recientemente? Nuestra anfitriona se reunió con él junto al gabinete, frunciendo el ceño mientras examinaba los estantes. Tiene toda la razón, señor. Holmes, faltan varias piezas, un escarabajo dorado, una pequeña figurilla de piedra caliza y... Sí, el objeto más valioso de todos,
una daga ceremonial con inscripciones jeroglíficas en la hoja. ¿Cuándo notaste por primera vez que faltaban estos elementos? No, no estoy del todo seguro. Como mencioné, rara vez entré a esta habitación después de la muerte de Thomas. Fue ayer, después de nuestra conversación sobre el tesoro desaparecido, que pensé en examinar la colección con más detenimiento. Holmes regresó al escritorio y comenzó un examen sistemático de los papeles esparcidos sobre él. Entre la correspondencia, descubrió lo que parecían ser varios mensajes codificados, escritos en un código que combinaba letras inglesas con símbolos jeroglíficos. Watson, sus habilidades lingüísticas podrían ser útiles. ¿Puede interpretar estos mensajes codificados? Estudié los documentos con creciente fascinación. El código era ciertamente complejo, pero ciertos patrones comenzaron a surgir al aplicar los principios de análisis de frecuencia que Holmes me había enseñado. Los mensajes parecen estar relacionados con el envío de ciertos artículos de El Cairo a Londres. Hay repetidas referencias al tesoro sagrado y advertencias sobre quienes robarían los regalos de los faraones. Muy esclarecedor, murmuró Holmes, aunque continuó examinando los papeles restantes. De repente se detuvo y levantó una hoja de papel caro. Señora Pemberton, ¿conoce este membrete? Examinó el documento y vi que su rostro palidecía notablemente. Es de Kefren Antiquities, una firma londinense especializada en artefactos egipcios. Thomas a veces trataba con ellos, aunque a menudo se quejaba de sus prácticas comerciales agresivas. La carta, fechada apenas 2 semanas antes de la muerte de Thomas Pemberton, era breve pero siniestra en sus implicaciones. Señor Pemberton, tenemos entendido que ha adquirido recientemente un objeto de especial importancia de las excavaciones de Saqqara. Nuestros directores están muy interesados en examinar esta pieza y estarían dispuestos a ofrecer un precio que superaría cualquier expectativa razonable. Le recomendamos encarecidamente que no intente vender este artículo por otros medios, ya que nuestros directores tienen ciertos acuerdos de exclusividad con respecto a artefactos de esta naturaleza. Nos pondremos en contacto con usted a la mayor brevedad posible para negociar los términos. Atentamente, A. Kefren Holmes estudió la carta con evidente satisfacción. Watson, creo que hemos identificado el origen de la ansiedad del señor Pemberton en sus últimas semanas. Esta carta tiene el inconfundible tono de una amenaza disfrazada de propuesta comercial. La señora Pemberton se hundió en la silla de su difunto esposo, y su serenidad finalmente empezó a quebrarse. ¿Crees que esta gente mató a Thomas por su tesoro egipcio? Creo, señora, que su esposo se relacionó con personas que no permiten que los desacuerdos comerciales interfieran con sus objetivos. La pregunta ahora es si logró ocultar este tesoro con tanta eficacia que se han visto obligados a perturbar su descanso en su búsqueda. Había seguido examinando los mensajes cifrados mientras Holmes hablaba con la señora Pemberton, y de repente una frase me llamó la atención con una claridad asombrosa. Holmes, mira esto. El don de Thoth reside en el escriba hasta que las estrellas se alineen. ¿Podría referirse a la ubicación del tesoro escondido? Holmes examinó el mensaje con intensa concentración. Thoth, el dios egipcio de la sabiduría y la escritura, a menudo representado como un ibis o un babuino. En la mitología egipcia, era el guardián del conocimiento divino y el registrador de los hechos de los muertos. Miró a la señora Pemberton con una nueva luz en los ojos. Su esposo se describió como comerciante de antigüedades, pero quizás también era un erudito. Alguna vez se refirió a sí mismo en términos que pudieran relacionarse con los antiguos escribas egipcios. La señora Pemberton asintió lentamente. Thomas solía bromear diciendo que era un escritor moderno, que registraba las historias de tesoros antiguos para la posteridad. Incluso mandó hacer un sello con sus iniciales rodeado de jeroglíficos que significaba «guardián del conocimiento sagrado».
Holmes se levantó de su examen de los papeles con repentina energía. Señora Pemberton, creo que su esposo podría habernos dejado un mapa de su tesoro escondido. Las referencias en estos mensajes codificados, junto con sus hábitos e intereses conocidos, sugieren que ocultó su mayor descubrimiento en un lugar que solo un verdadero estudioso de las antigüedades egipcias pensaría en buscar. ¿Pero dónde?, preguntó desesperada. La sonrisa de Holmes reflejaba esa satisfacción particular que caracterizaba sus mayores logros deductivos. ¿Dónde más escondería un hombre que se consideraba un escriba egipcio moderno su tesoro más preciado? En el único lugar que sería sagrado y seguro, con los propios muertos. Las implicaciones de la sugerencia de Holmes me impactaron con la fuerza de una revelación. ¿Quieres decir que el tesoro está enterrado con el cuerpo de Pemberton? Quiero decir, Watson, que Thomas Pemberton pudo haber sido mucho más astuto de lo que sus asesinos anticiparon. Al disponer que su mayor tesoro lo acompañara a la tumba, se aseguró de que permaneciera a salvo de quienes lo mataron, al menos hasta que se desesperaran lo suficiente como para arriesgarse a perturbar el suelo consagrado. El rostro de la señora. Pemberton adoptó una expresión que mezclaba horror y admiración. ¿Sugieres que Thomas sabía que estaba en peligro y tomó medidas para proteger su descubrimiento incluso desde el más allá? Señora, sugiero que su esposo fue un hombre de extraordinaria previsión y valentía. Y sugiero además que la autopsia de mañana podría revelar mucho más de lo que anticipa el doctor. Carstairs. Mientras nos preparábamos para salir del estudio, Holmes hizo una cuidadosa selección de documentos y fotografías para llevarnos, mientras yo me preguntaba qué otros secretos podrían revelarse cuando finalmente se abriera el ataúd de Thomas Pemberton. El caso se volvía más complejo con cada nuevo descubrimiento, y no podía evitar la sensación de que nos acercábamos a revelaciones impactantes y peligrosas. Las rosas que florecían de manera imposible sobre la tumba comenzaban a tener un sentido terrible. No solo ocultaban evidencia de disturbios, sino que marcaban la ubicación de un tesoro que había llevado a los hombres al asesinato y que aún podría llevarlos a actos aún más desesperados. Capítulo 5. El misterioso señor Kefren. Esa tarde se produjo un acontecimiento inesperado que alteraría por completo nuestra investigación. Holmes y yo habíamos regresado al hotel para analizar los documentos que habíamos recopilado en el estudio de Pemberton, cuando el sobrino de la señora Hudson, telegrafista del hotel, entregó un mensaje urgente reenviado desde Baker Street. Holmes leyó el telegrama con creciente interés, arqueando las cejas mientras asimilaba su contenido. Muy esclarecedor, Watson. Parece que nuestro caso ha llamado la atención en Londres. Me entregó el mensaje, que llevaba el sello oficial de Scotland Yard. Holmes saltó urgente. Investiguen antigüedades. Kefren alto. Sospecha de falsificación y fraude. Alto 3 muertes sospechosas, relacionadas con artefactos egipcios. Alto inspector Bradstreet. Cielos, murmuré estudiando el escueto mensaje. Parece que la muerte del señor Pemberton no es un incidente aislado. En absoluto. Y sospecho que nuestro misterioso corresponsal de antigüedades, Kefren, podría resultar ser un individuo mucho más peligroso de lo que supusimos inicialmente. Holmes se levantó y comenzó a pasearse como siempre ante la chimenea. Watson, creo que es hora de que visitemos este establecimiento. Pero primero debemos garantizar la seguridad de la señora. Pemberton, nuestra preocupación por el bienestar de la viuda resultó estar bien fundada. Al llegar a su residencia esa noche, encontramos la casa en un estado de considerable agitación. El mayordomo que abrió la puerta estaba visiblemente conmocionado, y la propia señora. Pemberton parecía pálida y angustiada. «Señor Holmes, doctor Watson, gracias a Dios que han venido», dijo acompañándonos rápidamente al salón. «Ha ocurrido algo muy inquietante. Esta tarde, poco después de que se fueran, recibí visitas.
Los mismos caballeros extranjeros que mencioné ayer. La expresión de Holmes se tornó sombría. Intentaron entrar en la casa. Insistieron muchísimo en examinar la colección de Thomas, alegando que representaban al Ministerio de Antigüedades Niptintientes de Egipto y tenían autoridad para inspeccionar cualquier artefacto que pudiera haberse obtenido ilegalmente. Cuando les negué la entrada, su líder se volvió bastante amenazador. ¿Amenazante de qué manera? La voz de la señora Pemberton se redujo a apenas un susurro. Sugirió que podría sufrir el mismo destino desafortunado que mi esposo si seguía sin cooperar. Dijo que había accidentes que podían ocurrir incluso a las personas más cuidadosas y que las viudas que vivían solas eran particularmente vulnerables a tales desgracias. Holmes intercambió una mirada significativa conmigo. Señora Pemberton, me temo que corre un peligro considerable. Estos hombres no dudarán en usar la violencia para lograr sus objetivos. Le recomiendo encarecidamente que acepte protección policial hasta que podamos resolver este asunto. Ya me he tomado la libertad de contactar al inspector Bradstreet en Londres, respondió mostrando más firmeza de la que le había atribuido. Ha dispuesto que la policía local vigile la casa. Excelente. Ahora, ¿podría describir con más detalle al líder de estos visitantes? La señora Pemberton reflexionó detenidamente. Tendría unos 40 años, era alto y delgado, de tez oscura y rasgos propios de un egipcio. Su inglés era impecable, aunque con un marcado acento. Vestía ropa cara y se comportaba con el porte de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Lo más llamativo eran sus ojos, de un verde pálido, de una intensidad casi serpentina. Holmes asintió pensativo. ¿Y sus compañeros? Uno era claramente europeo, alemán o austriaco, a juzgar por su acento. El otro podría haber sido italiano. Ambos vestían bien, pero tenían el aspecto de hombres que se sienten más cómodos con la acción que con la conversación. Ya veo. ¿Y este líder dio algún nombre? Se presentó como el profesor Kefren, aunque sospecho que esa no era su verdadera identidad. La mirada de Holmes se agudizó con interés. El mismo nombre que aparecía en la carta amenazante que encontramos en el estudio de su esposo. Esto confirma nuestras sospechas sobre la naturaleza de la organización con la que tratamos. A lo largo de la noche, mientras esperábamos la llegada de la policía local, la señora Pemberton nos proporcionó detalles adicionales sobre las últimas semanas de su esposo, que pintaban un panorama cada vez más inquietante. Thomas Pemberton se había obsesionado con la seguridad. Instalaba cerraduras nuevas en todas las puertas y ventanas, variaba sus rutinas diarias y hablaba a menudo de enemigos anónimos que podrían desearle daño. Parecía especialmente preocupado por su correspondencia, recordó. Empezó a usar códigos y cifras incluso para las comunicaciones comerciales rutinarias y destruyó la mayoría de sus documentos inmediatamente después de leerlos. Sin embargo, conservó la carta amenazante de Antigüedades Kefren, observó Holmes. ¿Por qué cree que conservó ese documento en particular? La señora Pemberton parecía desconcertada. No lo sé. Quizás lo pretendía como prueba por si le ocurría algo. O tal vez, sugirió Holmes en voz baja, lo conservó porque contenía información que le resultó útil, información sobre sus adversarios que pretendía usar en su propia defensa. La llegada de 2 robustos agentes de Devon me tranquilizó un poco, aunque noté que Holmes permaneció alerta y vigilante toda la noche. Mientras nos preparábamos para regresar al hotel, me llevó aparte para hablar en privado. Watson, la autopsia de mañana podría proporcionarnos pruebas cruciales, pero me temo que nuestros enemigos no esperarán impasibles a que descubramos sus secretos. Debemos estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Qué propones? Propongo que tomemos la iniciativa. Mañana por la mañana, antes del examen, haremos una visita sorpresa a Antigüedades Kefren en Londres. Si logramos pillarlos desprevenidos, quizá descubramos algo valioso sobre sus verdaderos objetivos. La acertada estrategia de Holmes se hizo evidente a la mañana siguiente cuando recibimos otro telegrama urgente, esta vez del doctor.
Carstairs. El mensaje era breve pero alarmante. Tumba perturbada durante la noche. Stop rosas destruidas. Stop ataúd dañado. Stop post-mortem. Imposible stop. Escaleras del coche. Holmes leyó el telegrama con una expresión de sombría satisfacción más que de sorpresa. Han mostrado sus intenciones, Watson. Sea lo que fuere que Thomas Pemberton ocultaba en su ataúd, estaban lo suficientemente desesperados como para arriesgarse a ser descubiertos actuando con tanta audacia. ¿Pero esto seguramente destruye cualquier posibilidad de descubrir la verdad sobre su muerte? Al contrario, mi querido amigo, su desesperación puede habernos proporcionado justo la evidencia que necesitamos. Venga, debemos examinar la escena inmediatamente, antes de que las autoridades locales destruyan inadvertidamente pistas valiosas. El cementerio de San Miguel presentaba una escena de notable devastación. Las hermosas rosas que habían florecido de forma tan imposible estaban esparcidas y pisoteadas. Sus vibrantes pétalos formaban una alfombra roja sobre la tierra removida. La tumba misma había sido excavada toscamente, con tierra y escombros esparcidos por todas partes. Lo más impactante de todo era que el ataúd había sido parcialmente desenterrado y su tapa había sido forzada con una herramienta pesada. El doctor Carstairs nos recibió en el lugar, con su compostura profesional claramente alterada por los sucesos de la noche. Nunca había visto nada igual, señor. Holmes, quienquiera que haya hecho esto, trabajó con extraordinaria eficiencia. La excavación debió de llevar horas, pero nadie oyó ni vio nada. Holmes se arrodilló junto al ataúd dañado, observando con su ojo experto cada detalle de la escena. Vinieron preparados con las herramientas adecuadas y suficiente personal para completar su trabajo. Con rapidez y discreción. Observe la precisión de la excavación. No fue obra de ladrones de tumbas comunes, sino de personas con un conocimiento específico de lo que buscaban. Miré dentro del ataúd y comprendí de inmediato por qué el doctor Carstairs parecía tan perturbado. El cuerpo de Thomas Pemberton estaba, en efecto, extraordinariamente bien conservado, mostrando pocos signos de descomposición normal, a pesar de los meses transcurridos desde su entierro. Aún más sorprendente, el cadáver presentaba claras evidencias de haber sido sometido a sofisticadas técnicas de embalsamamiento. «Dios mío», exclamé, «lo han momificado». Holmes asintió con gravedad. Métodos de conservación egipcios, como sospechaba. Pero observe con más atención, Watson. ¿Qué más observa sobre el estado del cuerpo? Me obligué a examinar el cadáver con más atención, recurriendo a mi formación médica para superar mi repulsión natural. La posición ha sido alterada. Parece que alguien ha realizado una revisión exhaustiva del cuerpo y sus vendajes. Exactamente. ¿Y qué concluyes de esto? Que no encontraron nada de lo que buscaban. La forma precipitada en que abandonaron su trabajo sugiere frustración más que éxito. El doctor Carstairs había estado escuchando nuestra conversación con creciente desconcierto. Caballeros, sugieren que el cuerpo del señor Pemberton fue preservado intencionalmente mediante técnicas del antiguo Egipto. ¿Por qué? ¿Y quién lo hizo? Holmes se levantó de su examen de la tumba y comenzó a estudiar los alrededores con su lupa. Doctor Carstairs, creo que Thomas Pemberton anticipó su propio asesinato e hizo preparativos minuciosos para proteger tanto su mayor tesoro como la evidencia de la identidad de sus asesinos. La preservación de su cuerpo no fue una simple fantasía macabra, sino una estrategia calculada para asegurar que la evidencia crucial sobreviviera a su muerte. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas? Del tipo que solo se conserva en el propio cuerpo humano, respondió Holmes crípticamente. Watson, fíjese en estas huellas alrededor de la tumba. Al menos 4 hombres, todos con botas caras. Un juego muestra el patrón distintivo de desgaste de alguien que pasa mucho tiempo caminando sobre suelos de mármol, un conservador de museo, quizás, o un anticuario. A medida que continuábamos examinando la escena,
Empezó a surgir un patrón que pintaba una imagen de creciente desesperación por parte de nuestros adversarios. La excavación se había llevado a cabo con profesionalidad, pero la búsqueda del cuerpo mostraba signos de creciente frustración. Se habían abandonado las herramientas, y la forma precipitada en que se abandonó el lugar sugería que los buscadores habían sido interrumpidos o simplemente se habían dado por vencidos. Holmes, dije en voz baja, si no encontraron lo que buscaban en el ataúd, ¿dónde cree que Pemberton escondió realmente su tesoro? La sonrisa de mi amigo reflejaba esa satisfacción particular que caracterizaba sus mayores triunfos deductivos. Creo, Watson, que Thomas Pemberton demostró ser mucho más astuto de lo que sus asesinos anticiparon. Buscaron su tesoro entre los muertos, pero él lo escondió entre los vivos. Antes de que pudiera pedirle que profundizara en esta enigmática declaración, nos interrumpió la llegada de la señora Pemberton, acompañada de 2 agentes. Su rostro estaba pálido de conmoción al contemplar la devastación que había causado la tumba de su esposo. Señor Holmes, dijo en un susurro, ¿qué significa esto? ¿Han encontrado lo que buscaban? No, señora Pemberton, creo que no. Pero el hecho de que no hayan encontrado el tesoro en la tumba de su esposo significa que ahora corre un peligro mayor que nunca. Darán por sentado que conoce la ubicación de lo que buscan, y no dudarán en utilizar cualquier medio necesario para obtener esa información. La compostura de la señora Pemberton, que se había mantenido notablemente intacta durante toda nuestra investigación, finalmente empezó a resquebrajarse. Pero no sé dónde escondió Thomas su tesoro. Si lo supiera, ¿no cree que ya se lo habría dicho? Holmes le puso una mano suave pero firme en el hombro. Señora Pemberton, creo que sabe más de lo que cree. Su esposo fue demasiado cuidadoso e inteligente como para dejar su mayor descubrimiento sin protección. Dejó pistas, sutiles quizá, pero pistas al fin y al cabo. Debemos volver a su estudio y examinarlo todo con nuevos ojos. Mientras nos preparábamos para abandonar el cementerio profanado, no pude evitar reflexionar sobre los extremos a los que algunos individuos eran capaces de llegar en busca de tesoros antiguos. El caso de las rosas que florecieron en la tumba de Thomas Pemberton se había revelado como mucho más que un simple misterio. Era un juego mortal del gato y el ratón en el que lo que estaba en juego era nada menos que la vida o la muerte. Capítulo 6. La táctica del profesor. Nuestro viaje de regreso a Londres esa tarde se realizó con la máxima precaución, pues Holmes había insistido en que variáramos de ruta y nos mantuviéramos alerta ante cualquier señal de persecución. Los sucesos en el cementerio habían demostrado sin lugar a dudas que nos enfrentábamos a adversarios con considerables recursos y una absoluta crueldad en la persecución de sus objetivos. La señora Pemberton había insistido en acompañarnos a Londres, a pesar de las reservas de Holmes sobre su seguridad. Si el tesoro de Thomas es realmente la clave de todo este asunto, había argumentado con sorprendente firmeza, entonces tengo el derecho y la responsabilidad de llevar este asunto hasta su conclusión. El tren de la tarde iba repleto de comerciantes y turistas, lo que nos proporcionó cierto anonimato mientras avanzábamos hacia el este a través de la campiña de Devon. Holmes pasó gran parte del viaje en contemplación, observando con atención a nuestros compañeros de viaje mientras su mente analizaba las complejidades del caso. No fue hasta que pasamos por Reading que nos habló de sus planes para nuestra investigación en Londres. Watson, creo que ha llegado el momento de abordar este asunto de forma más directa. Mañana por la mañana haremos una visita sorpresa a Antigüedades Kefren. Si logramos pillarlos desprevenidos, podríamos descubrir algo valioso sobre sus verdaderos objetivos. ¿No es eso algo peligroso?, comenté. Dado lo que sabemos de sus métodos, ¿no sería aconsejable una confrontación directa? La sonrisa de Holmes contenía un matiz de sombría anticipación.
Al contrario, mi querido amigo, han demostrado su valía al actuar con tanta desesperación en el cementerio. Ahora deben preguntarse qué pruebas hemos reunido, qué conclusiones hemos sacado. Su incertidumbre es nuestra mayor ventaja. La señora Pemberton había estado escuchando nuestra conversación con evidente interés. Señor Holmes, si esta gente es tan peligrosa como usted sugiere, ¿no deberíamos involucrar a la policía? El inspector Bradstreet ya está investigando antigüedades Kefren por cargos separados, respondió Holmes. Pero no podemos esperar a que la lenta maquinaria de la justicia oficial avance. Ya se ha perdido demasiado tiempo, y me temo que cualquier retraso adicional podría resultar fatal, tanto para nuestra investigación como para usted mismo. El resto de nuestro viaje transcurrió sin incidentes, aunque noté que Holmes permaneció alerta y vigilante hasta que finalmente bajamos en la estación de Paddington. Las vistas y sonidos familiares de Londres me reconfortaron un poco después de los inquietantes sucesos en Devon, aunque no podía quitarme la sensación de que nos observaban mientras avanzábamos por la abarrotada terminal. Nuestra primera parada fue Scotland Yard, donde el inspector Bradstreet nos proporcionó información adicional sobre las misteriosas antigüedades Kefren, que sirvieron para confirmar las sospechas más oscuras de Holmes sobre la organización. Operan desde un local en Bloomsbury, explicó Bradstreet consultando sus notas. Aparentemente se trata de un comerciante legítimo de artefactos egipcios, pero hemos recibido informes de falsificaciones, artículos robados y al menos 3 muertes sospechosas relacionadas con sus negocios. ¿Qué tipo de muertes?, preguntó Holmes. 2 coleccionistas que les habían comprado objetos murieron posteriormente en lo que parecen ser accidentes. Uno se cayó de la ventana de su club londinense. Otro fue encontrado ahogado en el Támesis. El tercero era un arqueólogo que investigaba la autenticidad de ciertas piezas que habían vendido al Museo Británico. Holmes se inclinó hacia adelante con gran interés. ¿Y la causa de la muerte del arqueólogo? Insuficiencia cardíaca, según el certificado de defunción. Sin embargo, el investigador observó que la víctima no había presentado signos previos de debilidad cardíaca y parecía gozar de excelente salud apenas unos días antes de su muerte. El mismo patrón que la muerte de Thomas Pemberton, observé con tristeza. Exactamente, confirmó Bradstreet. Por eso su telegrama sobre el caso Exeter atrajo tanta atención. Creemos que podríamos estar tratando con una sofisticada organización criminal que usa veneno para eliminar a quienes interfieren en sus operaciones. Holmes solicitó y recibió copias de todos los archivos relacionados con Kefren Antiquities, junto con información detallada sobre las instalaciones que ocupaban y las personas asociadas con el negocio. Con esta información, regresamos a Baker Street para preparar la investigación del día siguiente. Esa noche, sentados frente a la chimenea en nuestra sala de estar habitual, Holmes describió su estrategia para acercarse a los anticuarios. Nos presentaremos como clientes potenciales, coleccionistas adinerados interesados en adquirir artefactos egipcios de dudosa procedencia. Si creen que representamos una oportunidad rentable, podrían revelar más sobre sus métodos de lo que pretenden. ¿Y la señora Pemberton? ¿Qué papel desempeñará en esta farsa? La señora Pemberton permanecerá a salvo aquí en Baker Street, bajo la atenta mirada de la señora Hudson y con protección policial. No me arriesgaré a exponerla a estos individuos hasta que comprendamos mejor sus capacidades e intenciones. La mañana de nuestra visita a Antigüedades Kefren amaneció gris y lloviznosa, con esa persistente niebla londinense que parecía amortiguar el sonido y dificultar la visión. Holmes había elegido nuestros trajes con su habitual atención al detalle. Íbamos vestidos como prósperos comerciantes, con abrigos caros y las joyas ligeramente ostentosas que caracterizaban a los recién llegados a la riqueza. Las instalaciones de Antigüedades Kefren ocupaban la planta baja de un importante edificio georgiano en la calle Museum. Sus escaparates exhibían una impresionante colección de artefactos egipcios que habrían ensalzado a cualquier establecimiento legítimo. Una pequeña placa de latón junto a la puerta proclamaba al propietario como A. Kefren,
especialista en antigüedades del antiguo Egipto. Nos recibió un joven empleado que examinó nuestras credenciales, que Holmes había falsificado con su habitual habilidad, con evidente interés. Tras una breve espera en una sala de recepción decorada con fragmentos de papiro pintado y máscaras funerarias doradas, nos hicieron pasar ante el mismísimo propietario. El profesor Kefren resultó ser exactamente como la señora. Pemberton lo había descrito. Un hombre alto y delgado de unos 40 años, con la tez oscura y los rasgos afilados de un egipcio nativo. Sus ojos verde pálido nos observaban con una inteligencia que me resultó claramente inquietante, y sus modales combinaban la elegancia de un caballero, culto con una dureza subyacente que denotaba cualidades más peligrosas. «Caballeros», nos saludó en un inglés con acento, pero impecable. «Entiendo que están interesados en adquirir piezas de excepcional calidad y discreción. Por favor, tomen asiento y cuénteme algo sobre sus áreas de interés particular». Holmes había asumido la identidad de un industrial adinerado con más dinero que gusto, mientras que yo desempeñaba el papel de su asesor, experto pero algo inescrupuloso. «Profesor Kefren», comenzó Holmes con el tono ligeramente pomposo que había adoptado. «Representamos a clientes que aprecian las cosas buenas de la vida y no se preocupan demasiado por las sutilezas burocráticas que a veces complican la adquisición de piezas verdaderamente significativas». La sonrisa de Kefren era tan fría como la luz del sol invernal. «Ya veo. ¿Y qué tipo de piezas podrían interesar a coleccionistas tan exigentes?» «Hemos oído rumores», interrumpí, «de objetos recientemente adquiridos de tumbas recién descubiertas cerca de Saqqara. Nuestros clientes están especialmente interesados en piezas que aún no han sido catalogadas por las misiones arqueológicas oficiales». Al mencionar Saqqara, observé un cambio sutil en el comportamiento de Kefren, una ligera tensión alrededor de sus ojos que sugería que habíamos tocado un tema de particular importancia. «Saqqara es, sin duda, una rica fuente de artefactos», respondió con cautela, aunque debo advertirle que las autoridades egipcias se han vuelto cada vez más vigilantes con respecto a la exportación de dichos materiales. Holmes se inclinó hacia adelante con aire conspirador. «Entendemos que ha desarrollado ciertos métodos para superar estos obstáculos oficiales. Nuestros clientes están dispuestos a pagar precios elevados por artículos que incluyan la documentación pertinente». Kefren nos observó en silencio durante un largo rato. Sus ojos claros parecían sopesar nuestras palabras y evaluar nuestro potencial. Cuando por fin habló, su tono tenía un matiz calculador que confirmó mis peores sospechas sobre su verdadera naturaleza. «Ciertamente, existen ciertas piezas que podrían interesar a coleccionistas de gusto y discreción excepcionales. Artículos adquiridos a través de canales que priorizan la apreciación académica sobre la formalidad burocrática. Pero tales adquisiciones requieren un mayor nivel de entendimiento entre vendedor y comprador». «¿Qué clase de entendimiento?», preguntó Holmes. «El entendimiento de que ciertas preguntas no se hacen, ciertas fuentes no se revelan y ciertas personas que podrían interferir con dichas transacciones deja de ser una preocupación». La amenaza implícita en las palabras de Kefren era inconfundible, y sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el clima de noviembre. En efecto, estábamos tratando con individuos que no dudarían en cometer asesinatos para lograr sus objetivos. Holmes mantuvo su pose de ingenuidad adinerada con admirable habilidad. «Profesor, habla usted con enigmas. Nuestros clientes son simples empresarios que aprecian el valor y la discreción. Si tiene piezas que cumplan con nuestros requisitos, ¿podría mostrarnos algunos ejemplos?» Kefren se levantó de su escritorio y se dirigió a un armario que ocupaba un rincón de su oficina.
De su interior, cerrado con llave, sacó un pequeño amuleto dorado que incluso mi ojo inexperto pudo reconocer como una pieza de extraordinaria belleza y antigüedad. «Este escarabajo», dijo, sosteniendo el artefacto de forma que reflejara la luz, «data del reinado de Amenhotep III y lleva inscripciones que hablan de la protección divina otorgada a quienes lo poseen. Fue descubierto hace apenas 3 meses en una tumba que había permanecido sellada durante más de 3 milenios». Holmes examinó la pieza con aparente interés genuino, aunque sabía que en realidad buscaba alguna pista que la conectara con la reciente expedición de Thomas Pemberton. «Artesanía extraordinaria. Y dice que fue descubierta recientemente, mediante una expedición que supervisé personalmente. La tumba contenía numerosos objetos de calidad similar, aunque la mayoría ya han sido entregados a coleccionistas competentes». «¿Y el arqueólogo que hizo este descubrimiento?», comenté, «¿ofrece alguna documentación de procedencia?». La sonrisa de Kefren se enfrió aún más. El arqueólogo en cuestión ya no está en condiciones de proporcionar documentación. Sufrió un desafortunado accidente poco después de terminar su trabajo. La naturalidad con la que habló de lo que claramente era un asesinato me dio escalofríos, pero Holmes continuó su actuación sin vacilar. «Qué desafortunado. Pero supongo que este tipo de accidentes no son raros en un trabajo tan peligroso». En efecto, el desierto puede ser un entorno muy implacable para quienes no tienen cuidado. Nuestra entrevista continuó durante 20 minutos más, durante los cuales Kefren nos mostró varias piezas adicionales, a la vez que insinuaba artículos aún más valiosos que podrían estar disponibles para el coleccionista adecuado. Durante este intercambio, me impresionó su evidente inteligencia y educación, lo que hizo que su desenfadada aceptación del asesinato y el robo resultara aún más escalofriante. Mientras nos preparábamos para irnos, Holmes programó una segunda reunión para la semana siguiente, aparentemente para que nuestros clientes tuvieran tiempo de examinar las piezas que nos habían mostrado. Kefren parecía satisfecho con nuestro interés, aunque detecté un tono calculador en sus últimas palabras que sugería que podría albergar sospechas sobre nuestras verdaderas identidades. «Caballeros», dijo mientras nos acompañaba a la puerta, «confío en que comprendan que la discreción es esencial en todos nuestros tratos. Hay quienes interferirían con el comercio legítimo de antigüedades si se enteraran de nuestros métodos. Dicha interferencia ha requerido en ocasiones una corrección firme. La amenaza implícita era clara, y mientras nos alejábamos del local de Museum Street, no pude quitarme la sensación de que acabábamos de ponernos en un peligro considerable. «Holmes», dije en voz baja mientras regresábamos a Baker Street, «me temo que tal vez hayamos subestimado los riesgos que implica esta aproximación directa». «Al contrario, Watson, creo que hemos descubierto exactamente lo que necesitábamos saber. El profesor Kefren es, de hecho, el líder de la organización que asesinó a Thomas Pemberton, y sus referencias casuales a los accidentes que sufren las partes entrometidas confirman que nos enfrentamos a individuos de una crueldad extraordinaria. Pero esto seguramente nos pone a todos en mayor peligro». La expresión de Holmes era sombría pero decidida. «Quizás, pero también nos proporciona la información que necesitamos para proteger a la señora Pemberton y llevar a estos criminales ante la justicia. Esta noche tenderemos una trampa que acabará con este asunto de una vez por todas, o...». No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Nos acercábamos al clímax de nuestra investigación, y el resultado determinaría no solo la solución del misterio de las rosas que florecieron en la tumba de Thomas Pemberton, sino también, potencialmente, nuestra propia supervivencia. Capítulo 7. El secreto de la viuda. Esa noche nos trajo revelaciones que transformarían nuestra comprensión de todo el caso. La señora Pemberton había pasado el día en Baker Street bajo la protección de la señora Hudson,
pero cuando Holmes y yo regresamos de nuestra visita de Antigüedades Kefren, la encontramos en un estado de considerable agitación. Señor Holmes, comenzó sin preámbulos, no he parado de pensar en nuestra conversación de ayer, en su sugerencia de que Thomas dejó pistas sobre la ubicación de su tesoro. Creo que quizá he encontrado algo. Sacó de su bolso un pequeño diario de cuero que no había visto antes, con las páginas amarillentas por el tiempo y la cubierta desgastada por el uso frecuente. Este era el diario privado de Thomas, explicó. Lo llevaba consigo en todos sus viajes y anotaba a diario sus experiencias y descubrimientos. Lo encontré escondido en su dormitorio, cosido al forro de su baúl de viaje. Holmes aceptó el diario con la reverencia debida a una prueba tan potencialmente crucial. A medida que examinaba su contenido, su expresión se tornó cada vez más intensa. Señora Pemberton, dijo tras varios minutos de lectura en silencio, este diario contiene relatos detallados de la última expedición de su esposo a Egipto, y lo que es más importante, incluye información específica sobre el tesoro que descubrió y sus crecientes temores a los peligros que enfrentó. ¿Qué tipo de información? Holmes leyó en voz alta una de las entradas, fechada apenas 3 semanas antes de la muerte de Pemberton. La tumba ha revelado tesoros inimaginables, pero temo haber despertado fuerzas que deberían haber permanecido latentes. Kefren y sus cómplices insisten cada día más, y sus amenazas ya no son disimuladas. Creen que el vaso canopo de Todd contiene secretos que valdrían millones para el coleccionista adecuado, pero no comprenden su verdadero significado. Si algo me sucediera, rezo para que Elizabeth recuerde nuestras conversaciones sobre el jardín y comprenda el significado de las rosas. La señora Pemberton palideció al leer Holmes estas palabras. Menciona las rosas. ¿Pero qué querrá decir con conversaciones sobre el jardín? Piénselo bien, señora Pemberton. En las semanas previas a su muerte, ¿le habló su esposo de jardinería, de flores, de algún cambio que quisiera hacer en sus terrenos? Permaneció en silencio durante varios minutos, con el ceño fruncido por la concentración. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Había algo. Aproximadamente un mes antes de morir, Thomas me preguntó sobre mi Rosaleda, en concreto sobre las variedades que había plantado y sus épocas de floración. Parecía estar especialmente interesado en un parterre de rosas rojas que había plantado cerca de la casa de verano. Holmes se inclinó hacia adelante con gran interés. ¿Hizo alguna sugerencia sobre cambios en este jardín? De hecho, lo hizo. Me sugirió plantar algunos bulbos entre las rosas, azafranes y narcisos que darían color a principios de la primavera. Fue muy específico sobre dónde colocarlos, haciendo bocetos detallados del arreglo propuesto. ¿Y seguiste sus sugerencias? La expresión de la señora Pemberton se tornó preocupada. Tenía la intención de hacerlo, pero su muerte intervino y yo simplemente no pude soportar trabajar en el jardín después de perderlo. Los bulbos que compró siguen en el cobertizo, sin plantar. Holmes se levantó de su silla con repentina energía, con los ojos brillantes por el descubrimiento. Señora Pemberton, creo que el misterioso tesoro de su esposo podría no estar enterrado con su cuerpo. Creo que yace escondido en su propio jardín, en un lugar que solo usted tendría el conocimiento y la autoridad para perturbar. ¿El jardín de rosas? Pero seguro que alguien se habría dado cuenta si Thomas hubiera estado cavando allí. No si fue astuto, respondió Holmes, y Thomas Pemberton era, sobre todo, astuto. Watson, debemos regresar a Exeter inmediatamente, pero primero debemos hacer ciertos preparativos. Holmes pasó la siguiente hora redactando telegramas para el inspector Bradstreet y gestionando la protección policial adicional de la señora Pemberton. Su urgencia era palpable, y empecé a compartir su presentimiento de que nos acercábamos a un punto crítico en nuestra investigación. Holmes, dije mientras nos preparábamos para otro viaje a Devon,
Si tienes razón sobre la ubicación del tesoro, no. ¿Estaremos cayendo en una trampa? Seguramente Kefren y sus cómplices estarán vigilando la casa de la señora Pemberton. Sin duda. Pero eso podría ser beneficioso para nosotros. Si logramos atraparlos en el acto de intentar recuperar el tesoro, tendremos las pruebas necesarias para arrestarlos por el asesinato de Thomas Pemberton. La señora Pemberton había escuchado nuestros preparativos con creciente aprensión. Caballeros, debo confesar que me aterra lo que podamos descubrir. Si el tesoro de Thomas está enterrado en mi jardín, ¿qué nos dice eso sobre su muerte? ¿Sabía que estaba a punto de ser asesinado? La expresión de Holmes era seria mientras reflexionaba sobre su pregunta. Señora Pemberton, creo que su esposo fue un hombre de extraordinaria valentía y previsión. Las pruebas sugieren que no solo anticipó su propia muerte, sino que realizó elaborados preparativos para asegurar que sus asesinos no se lucraran con su crimen. El viaje nocturno a Exeter se realizó con mayor precaución que nuestros viajes anteriores, ya que Holmes había dispuesto que tomáramos una ruta indirecta que dificultaría la vigilancia. Viajamos separados de la señora Pemberton, quien iba escoltada por 2 agentes de paisano, mientras que Holmes y yo tomamos una ruta diferente. Era casi medianoche cuando finalmente nos reunimos de nuevo en la residencia de Pemberton, donde encontramos la casa bajo vigilancia policial discreta pero exhaustiva. El inspector Bradstreet había telegrafiado a sus colegas de Devon, y la policía local había establecido puestos de vigilancia en puntos estratégicos de la propiedad. A pesar de lo tarde que era, la señora Pemberton insistió en mostrarnos de inmediato el jardín de rosas que podría albergar la clave de todo el misterio. El jardín se encontraba en la parte trasera de la casa, un arreglo formal de parterres y senderos que incluso en su letargo de noviembre mostraba evidencia de un diseño cuidadoso y un cuidado esmerado. La casa de verano que mencionó Thomas está justo ahí, señaló la señora Pemberton, señalando una pequeña estructura gótica al fondo del jardín, y estas son las rosas que tanto le interesaban. Una variedad llamada Mr. Lincoln, elegida por su color rojo intenso y su capacidad de florecer hasta bien entrado el otoño. Holmes examinó el rosal con su lupa, buscando cualquier señal de alteración reciente del suelo. A la tenue luz de la luna, su investigación adquirió una cualidad casi espectral, y me encontré pensando en las rosas imposibles que habían florecido sobre la tumba de Thomas Pemberton. Señora Pemberton, dijo Holmes en voz baja, el diario de su marido menciona lugares específicos donde se plantaban los bulbos. ¿Recuerda los detalles de sus bocetos? Estudió la disposición del jardín con atención y luego señaló un punto cerca del centro del rosal. Fue muy específico con esta zona. Dijo que los bulbos debían plantarse en un patrón que formara una estrella al florecer. 5 puntas, con la mayor concentración en el centro. Holmes se arrodilló en el lugar indicado y comenzó a sondear la tierra con una pequeña paleta que había traído para tal fin. En cuestión de minutos, sus esfuerzos se vieron recompensados por el sordo sonido metálico de la herramienta al golpear algo duro enterrado bajo tierra. Watson, señora Pemberton, creo que hemos encontrado el mayor tesoro de Thomas Pemberton. Trabajando con cuidado para no dañar lo que yacía enterrado, Holmes descubrió poco a poco un pequeño recipiente metálico sellado con cera y envuelto en tela aceitada. El recipiente tenía inscripciones jeroglíficas y estaba fabricado al estilo de un vaso canopo egipcio tradicional, aunque era más pequeño que los ejemplares que había visto en museos. «El vaso canopo de Thoth», susurró la señora Pemberton, reconociendo el artefacto por las descripciones del diario de su esposo. «¿Pero qué podría haber dentro que valiera la pena cometer un asesinato para poseerlo?» Holmes examinó el sello del frasco con su lupa antes de intentar abrirlo. Las inscripciones hablan del conocimiento divino y la sabiduría eterna. En la mitología egipcia, Thoth era el guardián de los secretos sagrados,
el escriba de los dioses que registraba todo el conocimiento. Con sumo cuidado, Holmes rompió el antiguo sello y levantó la tapa del frasco. Dentro, envuelto en seda tratada con conservantes, yacía una colección de fragmentos de papiro cubiertos con inscripciones jeroglíficas de extraordinaria complejidad y belleza. «Dios mío», susurré, reconociendo la importancia potencial del descubrimiento. «Son estos textos religiosos de algún tipo», confirmó Holmes estudiando los fragmentos con creciente entusiasmo. «Pero no son textos religiosos cualquiera. Parecen ser secciones previamente desconocidas del libro de los muertos egipcio, pasajes que describen rituales y conocimientos sobre los que los eruditos han teorizado, pero nunca han visto». La señora Pemberton contempló los antiguos documentos con una mezcla de asombro y horror. «¿Thomas murió por estos fragmentos de papiro antiguo?» «Estos fragmentos de papiro antiguo», respondió Holmes con gravedad, «representan un conocimiento que ciertos coleccionistas matarían por poseer. Para el comprador adecuado, valdrían no miles, sino millones de libras. Y lo que es más importante, parecen contener información sobre la ubicación de otras tumbas, otros tesoros que han permanecido ocultos durante milenios». Nuestro examen de los fragmentos de papiro se vio interrumpido por un repentino alboroto proveniente de la casa. Gritos y el sonido de pies corriendo indicaron que la vigilancia policial había detectado algo extraño. «¡Rápido!», insistió Holmes, volviendo a envolver con cuidado los fragmentos y guardándolos en su abrigo. «Debemos poner estos documentos a salvo antes de...». Sus palabras fueron interrumpidas por el agudo disparo de un rifle, seguido inmediatamente por el sonido de cristales rotos en la casa que teníamos detrás. La trampa que esperábamos tenderles a Kefren y sus cómplices aparentemente había sido activada, pero no de la forma que esperábamos. «Por aquí», ordenó Holmes, guiándonos hacia la casa de verano al fondo del jardín. «Debemos asumir que han rodeado la propiedad y están intentando eliminar a todos los testigos de su presencia aquí». Mientras atravesábamos apresuradamente el jardín a oscuras, oí los sonidos de una batalla campal que se desarrollaba alrededor de la casa principal. Los guardias locales estaban claramente enfrentándose a varios intrusos, y la situación se estaba deteriorando rápidamente. La señora Pemberton tropezó en el sendero del jardín y la sujeté del brazo para estabilizarla. «Señor Holmes», jadeó, «no querrán matarnos a todos». «Señora Pemberton», respondió Holmes con severa seguridad, «después de lo que hemos descubierto esta noche, no pueden permitirse el lujo de dejar que ninguno de nosotros sobreviva». Capítulo 8. El asedio a Pemberton House. La casa de verano a la que nos condujo Holmes resultó ser más sólida de lo que su nombre sugería. Una sólida estructura gótica con gruesos muros de piedra y estrechas ventanas que podían servir como posiciones defensivas en caso necesario. Al atrincherarnos en el interior, los sonidos del conflicto provenientes de la casa principal se intensificaron, interrumpidos por disparos de fusil y órdenes a gritos. «Watson», dijo Holmes con urgencia, comprobando las cargas de su revólver reglamentario, «me temo que hemos subestimado tanto los recursos como la desesperación de nuestros adversarios. Es evidente que han estado vigilando la casa y estaban preparados para actuar en cuanto descubriéramos el tesoro». A través de las ventanas emplomadas de la casa de verano, podíamos ver figuras oscuras moviéndose por el jardín, con movimientos coordinados y decididos. No eran delincuentes comunes, sino individuos con entrenamiento militar y equipo sofisticado. La señora Pemberton se había refugiado tras una mesa volcada, con el rostro pálido pero la compostura notablemente intacta. «¿Cuántos crees que hay?» «Al menos 6», respondió Holmes tras un rápido reconocimiento de nuestra posición. «Posiblemente más. Parece que han rodeado toda la propiedad y están intentando eliminar la vigilancia policial antes de centrar su atención en nosotros».
Los fragmentos de papiro que le costaron la vida a Thomas Pemberton yacían cuidadosamente envueltos en el abrigo de Holmes. Sus antiguos secretos eran ahora el foco de una mortífera batalla moderna. Me pregunté si cualquier descubrimiento arqueológico, por significativo que fuera, podría justificar la violencia que lo rodeó. «Holmes», dije en voz baja, «incluso si sobrevivimos a esta noche, ¿cómo podemos garantizar que estos documentos lleguen a los estudiosos legítimos en lugar de caer en manos de coleccionistas privados? Una crisis a la vez, Watson. Nuestra prioridad inmediata debe ser la supervivencia. Los agentes locales están superados en número y armamento, y me temo que no podemos contar con refuerzos oportunos». Como para subrayar su argumento, el sonido de los disparos desde la casa principal cesó de repente, reemplazado por un silencio ominoso que sugería que nuestra protección policial había sido neutralizada. Holmes se colocó junto a una de las ventanas, con el revólver listo, mientras yo me posicionaba para cubrir la única puerta de la casa de verano. La señora Pemberton había estado escuchando nuestra conversación con creciente alarma. «Caballeros, hay algo que debo decirles, algo que podría afectar nuestra situación aquí». Holmes dejó de vigilar la ventana. «¿Qué ocurre, señora Pemberton?» «Hay un túnel», dijo en voz baja. «Thomas lo mandó construir hace varios años como parte de sus preparativos para almacenar objetos valiosos. Conecta la casa de verano con la bodega bajo la casa principal, y desde allí con una salida oculta cerca del muro del jardín». Los ojos de Holmes se iluminaron con una repentina esperanza. «¿Por qué no lo mencionaste antes?» «Porque no estaba seguro de que fuera seguro de usar. Thomas habló de instalar ciertas medidas de seguridad para proteger contra el acceso no autorizado». «¿Qué tipo de medidas de seguridad?» La señora Pemberton dudó, pero luego pareció tomar una decisión. «Trampas, señor Holmes». Thomas estaba obsesionado con las cámaras funerarias egipcias y sus métodos para proteger los tesoros de los ladrones de tumbas. Incorporó algunos de esos principios a sus propias medidas defensivas. Las implicaciones de su revelación eran a la vez prometedoras y perturbadoras. Una ruta de escape secreta podría permitirnos evadir a nuestros atacantes, pero solo si lográbamos sortear con seguridad los obstáculos mortales que Thomas Pemberton había instalado. «¿Dónde está la entrada del túnel?», preguntó Holmes. La señora Pemberton señaló una sección del suelo de la caseta de verano cerca de la pared trasera. «Debería haber un panel oculto debajo de esa alfombra persa. Thomas me la enseñó una vez, hace años, pero nunca la he usado». Holmes localizó y abrió rápidamente la entrada oculta, revelando una estrecha escalera de piedra que descendía a la oscuridad. El aire que subía del túnel traía el olor a humedad del tiempo y el desuso, junto con algo más que no pude identificar de inmediato. «El olor», observé, «tiene algo químico». «Compuestos conservantes», respondió Holmes con gravedad. Thomas Pemberton era sin duda un estudioso de los métodos egipcios. Sospecho que este túnel no solo contiene rutas de escape, sino también mecanismos defensivos diseñados para eliminar a los intrusos. Nuestro debate sobre la seguridad del túnel terminó abruptamente con el sonido de pasos que se acercaban por el sendero del jardín. A través de las ventanas pudimos ver varias figuras armadas convergiendo hacia nuestra posición, con movimientos coordinados y profesionales. «No tenemos elección», declaró Holmes. «Señora Pemberton, debe guiarnos a través del túnel. Permanezca exactamente en el centro del pasaje y no toque nada a menos que sea absolutamente necesario». Al descender a la oscuridad estigia del túnel, la linterna eléctrica de Holmes reveló un pasadizo construido con gran atención tanto a la ocultación como a la defensa. Las paredes lucían inscripciones jeroglíficas, mientras que el suelo estaba decorado con motivos que me recordaban incómodamente a las pinturas de las tumbas egipcias. La señora Pemberton nos guió con pasos vacilantes. Su recuerdo del trazado del túnel era claramente imperfecto tras años de desuso.
Tras nosotros, oíamos a nuestros perseguidores descubriendo la entrada de la casa de verano. Sus voces resonaban por la escalera de piedra mientras se preparaban para seguirnos. «¡Rápido!», instó Holmes. «No tardarán en llegar, y sospecho que las medidas defensivas de Thomas Pemberton resultarán tan peligrosas para nosotros como para ellos si las activamos sin querer». El túnel se bifurcaba varias veces, creando un laberinto que habría sido imposible de recorrer sin la guía de la señora Pemberton. En cada cruce, se detenía a estudiar los jeroglíficos que aparentemente servían como indicadores de dirección. Las obsesiones académicas de su difunto esposo resultaron inesperadamente prácticas. «Por aquí», susurró, guiándonos por un pasillo que ascendía hacia lo que esperaba que fuera la bodega bajo la casa principal. Thomas siempre decía que el camino de la sabiduría se encuentra entre el león y la serpiente. Mientras la seguíamos a través de #Sherlock Holmes y la tumba que floreció rosas,